anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos a Solo el amor crea, un programa dedicado a formar sobre el valor de la dignidad humana en todas sus formas. Siempre queremos ser un canal de información y tratar de llegar a ustedes con propuestas que nos ayuden a reconocer el valor de la vida humana, el valor de haber sido creados por amor, para amar, para salvar a tantas almas que necesitan saber en qué consiste el Evangelio de la vida. Hoy estamos súper contentos en Solo el amor crea. Tenemos un invitado muy especial, un cineasta argentino que para nosotros pues es, como dice también el Apocalipsis, el orgullo de nuestra raza. Una verdadera alegría poder contar con Simón del Acre. Él es, como dije, cineasta argentino. El año pasado dio estreno a la película El Apocalipsis de San Juan, los cuatro jinetes y las calamidades, como se conoció aquí en Argentina. Y creo que ya después de algunos meses de estar la película en escena, de haber sido puesta en varios cines con muchas dificultades, pues podemos hacer un balance de un trabajo que creo que ha sido muy importante desde todos los puntos de vista, no solamente profesional, que gracias a Dios también ha sido muy bien lograda, sino también desde el punto de vista de un católico comprometido, un católico que en tiempos difíciles se atreve a contarnos esta verdad del Evangelio, a mostrar una interpretación documentada y siempre a darnos esperanza. Yo antes de darle el paso a Simón quería por eso retomar este programa. Queríamos poner el tráiler, pero ha sido un problema técnico el que nos ha impedido ponerlo. Pero la última escena de la película, ahí justamente aparece Apocalipsis 12:1, ¿no? Y una gran señal apareció en el cielo, una mujer revestida del sol y con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y por qué? Porque este es el mes del Santo Rosario, un mes dedicado a la señora más brillante que el sol, a esa señora que encandiló y que metió en esa luz que es Dios a los tres pastorcitos de Fátima, a esa señora con una mirada tierna y triste que venía a pedir por la conversión de los pobres pecadores, esa señora que en un mes como el de octubre se apareció por última vez en Fátima pidiendo que no ofendamos más a Dios. Esto fue en 1917. Hoy, 108 años después de la aparición de la Virgen en Fátima, la súplica sigue siendo la misma. No ofendamos más a Dios, que ya está muy ofendido. Bueno, pues con este preámbulo le doy la bienvenida a Simón del Acre. Bienvenido y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa. Hola, hermana Alexandra, muchas gracias por invitarme, es un honor estar aquí. Bueno, Simón, cuéntanos un poquito de su carrera como persona, qué hace usted, está casado, cuántos hijos tiene. Bueno, soy argentino, casado con 3 hijos. Estudié cine cuando terminé el colegio, pero nunca me dediqué a esa vocación que en mí era muy fuerte. Era un programa, juntarme con amigos a filmar algún cortometraje o alguna película. Pero bueno, aquí en Argentina la industria del cine es muy corrompida, muy anticlerical, muy de izquierda, así que siempre me mantuve al margen. Me dediqué a trabajar más que nada haciendo videos y fotografías para empresas, eventos sociales. Fui pasando por distintos rubros, pero siempre alejado del mundo del cine durante casi 18 años más o menos. Hasta que en el año 2020, con los encierros por el tema de la pandemia, me quedé sin trabajo la noche a la mañana y aproveché para embarcarme en este proyecto, por un lado, retomar esta vocación que yo siempre tuve deseo
y buscando la oportunidad que apareciera para meterme en cine sin claudicar en mis valores. Y bueno, y en el 2020, cuando me quedé sin trabajo y tenía que pensar qué hacer con mi tiempo, estaba todo el día en casa y Claro. necesitaba algo, también alguna fuente de ingreso para mantener a mi familia, dije, bueno, vamos a probar a ver cómo nos va con este proyecto que ya venía acariciando hace mucho, que era hacer una película sobre el apocalipsis, con las explicaciones del apocalipsis, porque a mí me parecía que el apocalipsis era un tema muy actual, muy Ujú, importante para nuestros tiempos, y tenía esa necesidad, ¿no? De comunicarlo y comunicarlo con palabras. Yo no era bueno, lo mío era más comunicar con imágenes, con lo audiovisual. Y así que bueno, me lancé y gracias a Dios tuve muy buena respuesta. Fue una cosa muy de a poquito, hecha por alguien sin experiencia en un principio, pero muy de a poquito cómo se fue dando, ¿no? Este proyecto empezó como una cosa muy pequeñita en YouTube, donde sacaba una pequeña parte y eso tuvo tan buena respuesta, que salió una segunda parte que también tuvo muy buena respuesta hasta que finalmente en YouTube fue censurado. El video el último habíamos largado había llegado a 8 millones de vistas en muy poco tiempo y ahí fue cuando lo censuraron y eso fue lo que nos llevó, muy providencialmente, ¿no? Yo digo siempre a Providencia, como yo no tenía experiencia, iba poniendo trabas en un lado para que yo buscara otra puerta y se iban abriendo otras puertas, donde se cerraba una puerta, se abría una ventana, y así buscando alternativas, cómo hacer para llevar este mensaje al mundo fue que surgió el tema del cine, ujú. que era algo que realmente yo al principio pensaba que era imposible que una película de este tipo, católica, que hablara sin pelos en la lengua, tuviera un lugar en el cine en un momento sobre todo en que estaba de moda y en su auge máximo toda la ideología de género, y esta película es muy crítica de eso también, el tema del aborto. Este, pero sin embargo, bueno, llegó al cine, no solo llegó al cine, sino que tuvo una respuesta récord para lo que es el cine católico e independiente. Rompió récords históricos en casi todos los países donde salió. No, no me atrevo a decir todos porque no tengo los datos en todos, pero en los principales: México, Perú, Ecuador, Argentina, rompió todos los récords y tuvo muy buena respuesta, gracias a Dios. Así que aquí estamos. Muy bien. Simón, alrededor del tema de del apocalipsis hay muchos trabajos y se han hecho cantidad de producciones. ¿Cuál considera usted que sea el aporte distinto o que sume más a esta propuesta suya? Creo que lo que más le suma, por un lado, es la fidelidad a la Biblia, mostrar las imágenes y los textos tal cual aparecen en el libro del Apocalipsis de la Biblia, y obviamente la mirada católica. He visto que hay muchos trabajos, los he visto así salpicados, porque no son de mucho interés para un católico, trabajos protestantes, Ujú, donde claro. siempre caen en lo mismo, en decir que la gran ramera es la Iglesia Católica, que el anticristo es el Papa, y de esos he visto que hay varios, como digo, no, no me senté a mirarlos enteros, pero sí miré salpicado, sobre todo cuando arrancás este proyecto, porque uno tiene que ver contra qué Claro, compite, qué es lo que hay, obviamente, a ver si hay alguien que ya haya hecho una versión católica bien hecha, porque si no, no tenía sentido embarcarse en semejante proyecto que realmente fue una labor titánica. Este, si ya existía algo, ¿no? Que yo no conocía, había que investigar eso. Bueno, y en esa investigación sale que hay muchísimo material, al respecto, pero protestante, no hay nada católico. Yo al menos no encontré nada católico. Sí hay conferencias, libros católicos, que obviamente eso sí lo recibí muy bien y parte de mi formación es gracias a todos esos libros, esas conferencias, que cuando encontraba una buena conferencia católica, un buen libro católico sobre el tema, enseguida me hacía de él y para estudiarlo, ¿no? Y conocer más del tema para poder volcarlo luego a la película. Pero bueno, creo que la gran diferencia respecto a todo lo que hay en cuestiones de audiovisual es, por un lado, la calidad. Creo que no hay nada que muestre la visión del Apocalipsis de esa forma. Por otro lado, la fidelidad al libro de la Biblia. Creo que tampoco hay ninguno que muestre, en general son actualizaciones más modernas, ¿no? Entonces quieren mostrar
la aplicación, hay un par de novelas, de telenovelas protestantes brasileras que tratan sobre el Apocalipsis, pero aplicados en la modernidad, ¿no? Entonces, no es el texto tal cual de la Biblia, sino que trata de mostrar los símbolos, cómo van apareciendo en la actualidad. La película nuestra muestra tal cual, ¿no? Si dice que llovió fuego del cielo, mostramos fuego lloviendo del cielo. Si dice vi un jinete pálido y su jinete, perdón, un Ujú. caballo pálido y su jinete era la muerte, mostramos eso. Y así vamos mostrando literalmente, versículo a versículo, todas las visiones del Apocalipsis. Y versículo a versículo va acompañada una explicación católica, ¿no? Que esa sería la otra novedad y distintivo de la película. ¿En qué se basó? ¿En qué texto se basó? ¿Quiénes fueron sus principales contribuyentes? Bueno, Monseñor Straubinger, Ujú, que tiene una Biblia, en español es la Biblia más reputada, la mejor traducción, ¿no? Según dicen los expertos, que tiene la Biblia comentada, ¿no? Y todo el ujú, Apocalipsis está comentado, unos comentarios, la verdad, muy luminosos. El padre Castellani es otro de ellos, Cardenal Newman, Joseph Pieper. eh, a ver, me estoy olvidando un montón ahora, pues la verdad que hay tantos que han aportado seguimos en el tema de las siete iglesias, seguimos un poco el descubrimiento de Bartolomé de Holzhauser, que es un ujú, sí, venerable. Eh, bueno, y ya para la segunda parte, a Duolino Bartuolo, a Mato Vélez, seguimos, que ujú, son también autores. Siempre en general, bueno, salvo Cardenal Newman, Joseph Pieper, en general son autores de habla hispana. Ahora que estamos con el tema de la distribución en Estados Unidos, aprendimos, hablando con alguna gente, que hay algunos autores también muy, muy reputados allá, que han estudiado el Apocalipsis de habla inglesa. Obviamente, siendo yo argentino y dominando el español, preferí siempre claro, los españoles, o al menos traducciones en español. Estos libros que me comentan no están en inglés exclusivamente. Si bien yo algo me manejo en inglés, no me animaría a meterme en un tema tan denso y profundo como el Apocalipsis en un idioma que no domino a la claro. perfección. Sí, sí. Además que no es un tema Pero fácil bueno, ni sí, siquiera en tenemos castellano. tal cual, sí, 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 sí. Pero he pescado así, tratando siempre que sean autores bien ortodoxos, ¿no? Evitando los autores sospechosos o heterodoxos, mantenerme en los más confiables y ortodoxos y conocidos, por dedicarse Ujú, a este tema del Apocalipsis dentro de la lengua española, sobre todo. claro. Simón, y una pregunta, pues que quizá muchos nos hagamos, ¿no? ¿Cómo nace en usted? ¿Por qué esta pasión por el apocalipsis? De dónde viene? Me imagino que ya venía como cobrando fuerza en su corazón desde hace mucho tiempo. Y por qué nace esa necesidad de hablar del apocalipsis? Bueno, yo como católico y criado por una madre muy católica y muy militante dentro del catolicismo, mamá nos llevaba a las marchas contra el aborto, que en su momento, cuando yo arranqué las marchas contra el aborto aquí en Argentina, no eran como las masivas que hubieron en el año 2017, sino que éramos cinco gatos locos, éramos mamá, yo, algún hermano, y me acuerdo, íbamos al frente al Congreso y éramos literalmente entre 10 y 20 personas. Rezábamos el rosario ahí, algunos cartelitos, y así durante mucho tiempo. Cada tanto, algún año, un año vino Eduardo Verástegui, me acuerdo, Ok, y a rezar el rosario, y esa vez fue la vez que explotó, pero explotó, fueron 100 personas, no mucho más. ya. Lo que pasa es que acá en Argentina el aborto no se hablaba abiertamente, sabían los que estaban muy metidos en el tema, mamá era una de ellas, que se estaba tratando de meter en el Congreso, empezar a hablar, ¿no? Que había cierto Ujú, lobby presionando para que en Argentina saliera la ley del aborto. Estoy hablando del año 1999, 2003, 2005. Los mm, medios no hablaban para nada del tema, era un tema que no se tocaba en Argentina. Recién, cerca del año 2015, 2017, se empezó mm, a hablar abiertamente este tema y a empezar a meter una presión muy fuerte y empezó a masificarse. Pero bueno, a lo que voy es que yo estaba muy pendiente de estos males, ¿no? Modernos, el tema de la ideología de género también, que no era fuerte en Argentina, no se hablaba del tema en los medios,
pero sí se hacían pequeñas marchitas donde también éramos muy poca gente, que íbamos a militar en contra de esto y mamá nos llevaba. Entonces yo estaba muy pendiente de todas estas cosas que en Argentina, si bien en otros países, quizá en Estados Unidos ya eran mucho más fuertes, en Argentina realmente parecía que vivíamos casi en el, en el medioevo, ¿no? En ese sentido de todavía era un país fuertemente católico, Muy la familiar, cultura además, la católica familia sí era. ocupaba. Tal cual, Mm, era lo común, lo cotidiano, ¿no? Cuando uno hablaba de aborto, decía, ¿de qué estás hablando? Pero bueno, yo sí estaba muy al tanto de estos temas y sí veía que había una, gracias a mamá, ¿no? Que realmente el mundo, la iniquidad en el mundo, ujú, si bien en Argentina parecía estar un poco más oculta, estaba muy a flor de piel en todo el mundo. Y cuando leo el Apocalipsis, que lo leí por curioso nomás, eh, y me interesé por curioso, de pura curiosidad, porque siempre fui fanático del cine de ciencia ficción de Hollywood, sobre todo las películas llamadas de género apocalíptico, mal llamadas de género apocalíptico, que son las que hablan del fin del mundo, ¿no? Del meteorito que va a destruir la Tierra, de la invasión claro. alien, de la invasión zombie. Todas esas películas siempre me entretuvieron mucho y siempre me llamaron la atención porque siempre son un gran espectáculo, ¿no? De muchos efectos especiales, ideales para ver en una pantalla gigante. Y era el cine que a mí me fascinaba, porque me fascinan los efectos especiales. Claro, pero era católico y después de ver tanta esta película, digo, pero ¿qué dice? Me intrigaba, ¿qué dice el Apocalipsis en serio, no? Si bien algo había leído, no había entendido nada. Bueno, un día agarré el libro, me senté, es un libro muy cortito, el Apocalipsis en la Biblia. Lo leí de punta a punta y la verdad es que no entendí nada, me generó más curiosidad todavía. Bueno, pero ¿qué quiere decir todo esto, no? Tanto símbolo extraño, ¿qué es lo que quiere decir? Y allí empecé a ver quién hablaba del tema, quién lo explicaba. Y bueno, me empecé a encontrar autores que explicaban del tema y empecé creo que con el padre Castellani. Y claro, Ujú, cuando leí la interpretación católica del Apocalipsis, lo que vi es que muchos de esos signos que yo había visto en el Apocalipsis ya se están cumpliendo y que el final de los tiempos ya había comenzado, ¿no? Según la interpretación de estas católicas que yo estaba siguiendo. Y claro, y de repente todo esto, estas cosas que yo veía, el tema del aborto, la ideología de género, que en Argentina, como decía, estaba medio oculto todavía, pero que en el mundo era tema en boga. eh, Digo, claro, todo esto son señales que están clarísimamente anunciadas en la Biblia, ¿no? Son las famosas señales del fin de los tiempos y, bueno, y me surge eso, ¿no? A raíz de ver toda la iniquidad y conocer la interpretación del Apocalipsis, a uno de repente ve dónde está parado realmente, ve la urgencia del tiempo en que vivimos, de predicar la palabra, de llamar a la conversión justamente porque el tiempo se acaba, ¿no? Como dice el Apocalipsis, el tiempo está cerca, y no en un sentido ya metafórico, sino un sentido real, ¿no? El tiempo está cerca. Eh, Así que bueno, eso es lo que me lleva a interesarme en el tema del Apocalipsis y en interesarme en difundirlo, ¿no? No solo estudiarlo para mí solo, sino cuando uno ve y estudia algo, se entera de algo que es urgente, tiene la necesidad de comunicarlo a cuanta más gente, ¿no? Si yo viera o tuviera un telescopio y veo que un meteorito viene a la Tierra, y soy el único que lo ve, ¿no? Digo, esto tengo que avisárselo a todo el mundo, tengo que pararme en los tejados y anunciarlo, por más que piensen que soy un loco. Y con el Apocalipsis, cuando uno lo lee y lo entiende y lo empieza a estudiar con estos grandes teólogos e intérpretes católicos, a lo largo de la historia, pasa algo similar, ¿no? Uno quiere pararse en los tejados y empezar a gritar lo que ha aprendido y que todo el mundo se entere. muy bien, claro, es como esa necesidad de comprometerse y de alertar, ¿no? Un poco, creo que también es eso que Dios ha puesto en estos tiempos y es que la Virgen ha intentado como prender luces en diferentes sitios con sus apariciones, con sus llamadas, para que caigamos en la cuenta de que sí, que el tiempo se acaba y es verdad que el fin del mundo de cada uno de nosotros es el día que nos muramos.
Así y que es. es el día que vamos a tener nuestro juicio particular, pero el compromiso es a mostrar la luz de la verdad. Hasta aquí, pues lo que hemos entendido y lo que creo que es interesante compartir con los oyentes es que la película está basada en el sentido literal de lo que está puesto y también argumentada con diferentes estudios católicos em, que están bastante bien argumentados. Después de ya casi 10, ¿no? Ya un año de estreno, ¿cuál es el balance, Simón? ¿Cómo ha visto que puede seguir ayudando? ¿Qué ha pasado en los sitios en donde ha podido dar a conocer la película? Bueno, para mí el balance es muy positivo. Este, siempre fue positivo, incluso antes del cine, ya la primera semana, yo cuando arranqué con este proyecto, lo había pensado como un proyecto muy pequeño, algo para que vea la gente de mi parroquia, en YouTube, y si lo veían 50 personas, iba a estar impresionado y iba a estar contento. Y cuando lo largo en YouTube, de golpe lo ven 500 y yo no, me asombré y llegó a 1000 y me volví a asombrar y llegó a 2000 y me volví a asombrar. Cuando llegó a 1 millón me volví a asombrar, llegó a 8 millones y yo la verdad cada vez era el mismo asombro, ¿no? Porque era... no, digo, siempre superaba las expectativas y cada vez más, y esto se me iba yendo de las manos. Así que claro, de golpe llegar al cine y tener un estreno comercial, porque también esto es inédito, ¿no? En general el cine católico, sobre todo de corte documental, en mi caso es un docuficción, ¿no? Tiene la parte Ujú, ficcional, que es la parte actuada de todo el apocalipsis, y una parte documental, pero era inédito que una película católica, marcadamente católica, independiente, ¿no? No estamos hablando de La Pasión de Cristo, que es una película claro. comercial de Hollywood, por más que es súper católica y es espectacular, para mí la mejor película de todos los tiempos. Este, pero bueno, era inédito que una película independiente católica saliera en el circuito comercial de cine, ¿no? Esto es de jueves a jueves. En Argentina, creo que en casi todos los países es de jueves a jueves, en algunos es de viernes a viernes, y no nos dieran simplemente horarios de las 12 del mediodía, un lunes, ¿no? Que es lo que suele ocurrir. Y nos dieron horarios premium toda la semana, y no solo eso, sino que tuvo muy buena respuesta de parte del público, y en casi todos los países estuvo 3, 4 semanas en cartelera, con muchísimas salas. Pero no fue tampoco mérito nuestro, sino una cosa de la providencia, porque Mm, nosotros en Argentina, por ejemplo, y en México, cuando estábamos, que fue el primer estreno así fuerte en cines, una semana antes no nos daban salas. Teníamos la fecha, habíamos hecho todo el mercadeo, un montón de influencers nos estaban apoyando, influencers católicos, anunciando el estreno el 17 de octubre, y el estreno no se iba a dar porque no nos daban sala. Y una semana antes había estrenado esta película Joker 2, que era la gran apuesta de Hollywood de ese año, y fue tal el fracaso de la... Claro, tenían ellos ocupadas todas las salas, entonces a ujú, nosotros, que éramos cine católico, no nos pensaban dar una sola sala, ellos preferían la película de Hollywood. Pero claro, fue tal el fracaso, fue un fracaso estrepitoso esa película, y de repente dijeron, hay que sacarla de cartelera esta película porque nos vamos a fundir si no. Y ahí increíble, estábamos nosotros con nuestra película diciendo, esta. Y en México nos dieron 500 salas, lo cual es impresionante. absolutamente inédito, es Claro. impresionante. En Argentina nos dieron casi 100, cuando habíamos hablado el año anterior con Cinemark y nos habían dicho que habían cerrado las puertas al cine católico porque no era rentable. Y eso que para ellos el cine católico era, como decía, el lunes a las 12 del mediodía. De Ujú, repente a nosotros nos dieron 100 salas en horario premium todos los días. Pero bueno, no, como digo, no fue mérito nuestro, sino esas cosas de la providencia. ujú, Nosotros habíamos elegido así, al azar, el 17 de octubre, porque teníamos que elegir una fecha y para poder hacer todo el marketing, la claro. promoción del estreno. Y resultó que el 17 de octubre, humanamente, era la peor elección posible, claro, en nuestra inexperiencia, porque claro, la pusimos la semana siguiente al estreno del mayor tanque de Hollywood del año, que era esta Ujú, película de Joker. Pero bueno, Dios quiso
que en nuestra inexperiencia eligiéramos esta semana, que nadie más la había elegido, y cuando esta película fue un fracaso, Joker 2, no había nadie más para ocupar el espacio, más que nosotros, de burros que somos. Entonces, bueno, y ahí tuvo esa salida en cine tan exitosa que tuvo en un montón de países de Hispanoamérica. Como digo, providencia pura, para mí es clarísimo. Y siempre fue la providencia, porque no hubiera llegado a cine si YouTube no nos hubiera censurado en su Así es. momento, que para mí fue también un golpe y decía por qué, que a ver cómo voy a hacer ahora. Bueno, y así nos fue pateando, ¿no? La providencia a los golpes. eh, a veces hace Esa es la para pedagogía este, divina. este estreno. Así que sí, yo. Ya como decía, pasamos de los 50 de mi parroquia a un estreno internacional con 500 salas en México, ¿no? En México la vieron casi 250.000 personas en cine. Así que muy, muy, muy contento con el balance, creo que es más que positivo. Argentina, Pero bueno, todavía hay México. que seguir. Colombia creo que también En la Colombia lanzaron. también rompió todos los récords. Colombia, de todas formas, sí tiene una cultura de consumir cine católico que es única en el mundo, creo. Tiene una cultura muy fuerte de consumo de cine católico, pero aún allí en Colombia quedó primera en el ranking histórico de las películas católicas independientes estrenadas allí, así que también le fue muy bien en Colombia. Pero Bueno, estrenó en todos los países de Hispanoamérica. qué bendición. La verdad que Sí, 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 sí. como usted bien dice, el Señor, cuando uno piensa que le cierra una puerta, es para abrirle algo mejor, ¿no? Una Totalmente, mejor opción siempre. totalmente. Es el plan de Dios, pero hay que dejarlo hacer. Y eso cuesta un poco. Y que a nivel de, bueno, comentarios, que le llega de la gente, cómo le ha cambiado a la gente, sobre todo me imagino el conocimiento, pero en qué medida la ha beneficiado desde el punto de vista católico. Bueno, me han llegado algunos comentarios, obviamente no creo que la gente sea el proceder común, ¿no? Uno ver una película de cine y después escribirle al productor contándole su experiencia, pero sí me han llegado algunos comentarios porque eventualmente golpe uno conoce a gente, no sé, yo en un momento estaba buscando una terapista ocupacional, sí, acompañante terapéutica para mi hija mayor que tiene una discapacidad. Y cuando consigo una, me escribe la persona esta y me dice, vos sos el director del Apocalipsis, no, te quería agradecer porque a mi novio lo ayudaste mucho a entender muchas cosas, a aclarar muchas dudas que tenía sobre su fe. Me han llegado muchos comentarios de ese tipo, ¿no? Gente que los ayuda mucho a esto que decía yo, que me ayudó a mí también el Apocalipsis, que era la intención, a entender el tiempo en que vivimos, ¿no? Yo creo que esto es un comentario que se repite mucho, que les trae mucha paz, ¿no? La película y mucha esperanza, porque el mundo en que vivimos realmente es desesperante, ¿no? Ver cómo parece que el mal triunfa en Mm, apariencia, que la iglesia pareciera que va fracasando cada vez más, que se va achicando cada vez más. Pero claro, cuando uno ve la película adquiere una perspectiva distinta a todas estas cosas que pasan, ¿no? Uno lo ve como signos del triunfo final, de la cercanía del triunfo final. Es como estar perdido en medio de la tormenta, en una ruta, y de repente, y uno no sabe dónde está, y está solo en un país desconocido quizá, y es angustiante. Y dice, a dónde voy? No tengo el GPS, no hay señal, y de repente aparece un cartel en la calle que dice a 10 kilómetros no sé, la ciudad a la que estoy yendo. Uno siente un alivio, ¿no? Ve esa señal que dice, bueno, parecía que está todo mal, hay tormenta, llueve, todo oscuro, pero ahí está el cartel, ¿no? Que avisa que queda poco de esto que estoy padeciendo ahora y que pronto voy a llegar al destino. Creo que la película genera ese tipo de efecto, ¿no? De señal en medio de la tormenta que te muestra que no está todo perdido, que no es todo tan malo y que en todo caso todo lo malo que uno ve en este mundo es simplemente un aviso o una señal de la próxima venida de nuestro Señor Jesucristo y el triunfo definitivo del bien. ujú. La, la caracterización de San Juan, bueno, a mí particularmente me parece
magistral y realmente padeces con él, un poco lo que pasa con la película de Mel Gibson, ¿no? Vas padeciendo con los personajes, porque ciertamente es esto, ¿no? Es un saber que esto va a pasar, pero que tenemos que acompañar a las personas, que tenemos que aprender a sufrir con ellas de alguna manera, ¿no? Esa compasión y esa misericordia bien entendidas, que es condolerme del dolor del otro que quizá no ve, o por las razones que sea, o abiertamente políticas que sistemáticamente están quitando el bien de los países como Argentina, que decíamos, pues un país predominantemente católico con la institución familiar por antonomasia puesta y de golpe, pues un cambio tan radical por una muy mal pensada política pues impuesta, ¿no? Y pienso que es un aporte precioso el poder ver cómo podemos ayudar, ¿no? Y el personaje de San Juan me refería a él porque es que va sufriendo durante toda la película, porque claro, es San Juan en la isla de Patmos viendo todo lo que va a pasar, pero luego como acompañando creo que lo logra bastante bien Simón, es acompañar al espectador en esa búsqueda de Dios, ¿no? Y en esa esperanza de que el mal no va a triunfar, ¿no? Que es una caracterización muy, muy buena. Sí, sí, totalmente. Bueno, era la idea, por un lado, te cuento San Juan, el actor que para mí, yo después, claro, yo lo primero que busqué fue el actor, después me puse a buscar obras de arte y me encuentro con que muchas de las obras de arte que representan a San Juan lo pintaban como mi actor, no fue al revés. Sí. Y mi actor aparece también de casualidad, yo hice un casting online en medio de la pandemia. Madre mía. Y nadie, y me mandaron un montón, me mandaron a poner 50 o 60 candidatos y ninguno me convencía, ninguno tenía ese look que tiene finalmente San Juan de santo. Realmente uno lo ve y dice, este es un santo. La bondad en la mirada, ¿no? Ujú. La Sí, paz que sí, transmite, la solemnidad. Y ninguno me convencía, pero bueno, tenía que elegir alguno, porque yo tenía que arrancar y digo, bueno, elijo claro. a ver estos tres. Y le empiezo a llamar y me dice, no, bueno, pero hasta que no salga la vacuna yo no trabajo, no actúo. Y recién arrancábamos con todo este tema, ¿no? Del 2020. Y yo digo, o sea, tengo que esperar quizá 5 años para arrancar, entonces con este tachado. Otro, no, también, sí, pero yo no voy a salir hasta que no termine todo esto, así que sí, o si querés te actúo online, no me iba a servir. Madre mía. Y en eso, bueno, yo ya había dado por cerrado el casting, me entra un mail de uno que me dice, perdón, recién lo veo, me había llegado el correo no deseado, espero estar a tiempo, y ya no estaba a tiempo, ahora yo ya lo había cerrado hace una semana, pero bueno, la verdad que eran tan malas y las perspectivas que venía teniendo, y cuando lo abro era este actor, que finalmente Ricardo Castro, que es el que hace San Juan, que aparte se había disfrazado todo con una túnica también muy parecido a lo que finalmente terminó siendo el personaje, y el casting que hizo fue perfecto, así que enseguida al tercero que tenía en la lista ni lo llamé, lo llamé y este aparte, muy personaje, estaba harto, estaba encerrado y quería salir, quería hacer algo, así que... Era el que Dios le tenía preparado. Sí, 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 claramente. Bueno, y después con el tiempo, en una entrevista que él estuvo presente, nos enteramos cómo él llega a ser actor, ¿no? Y él llega a ser actor porque él Ah, hacía pesebres de cerámica y se dedicaba a eso, a vender pesebres de cerámica. Y pesebres que, muy buenos que competían en Europa en concursos de pesebres y cosas, y a él lo llaman para una publicidad, quieren usar en la publicidad uno de sus pesebres. Entonces él lleva su pesebre y claro, como él es el dueño del pesebre, tiene que quedarse en la publicidad para, si hay que arreglar algo, una pinturita acá o lo que sea, se queda en el backstage. Y la publicidad en medio de filmarla, el director decide cambiar, que no quiere pesebre, que va a cambiar totalmente, lo ve a él y quiere que él actúe a él que ay estaba Dios. en backstage. Bueno, y así se mete, gracias al pesebre, se mete en la actuación.
Yo creo que claramente ya desde ese momento Dios lo había elegido para San Juan, y esto había sido hace no sé cuánto, 30 años más o menos, Ajá, pero lo había elegido para San Juan. Pero bueno, en la película, volviendo a lo que tú comentabas, sí, la idea es tal cual, que San Juan acompaña al espectador en el sentido de esta compasión, ¿no? Él ve los males que se vienen para el fin de los mm, tiempos, ¿no? Y claramente a un hombre de la santidad de San Juan eso le tendría que doler mucho, ver, ¿no? La crisis en la iglesia, ver la iniquidad en el mundo, ver la apostasía, ver cómo van a sufrir persecución los buenos, cómo van a ser perseguidos bueno, como nos persiguen hoy, ¿no? Cómo está la persecución sangrienta en Medio Oriente, pero hoy en los primeros mundos, incluso Estados Unidos, en Europa, al católico que quiere realmente practicar su religión es perseguido ideológicamente. Entonces, yo creo que seguramente San Juan, cuando vio estas cosas, se llenó de amargura. Y de hecho, bueno, eso está explicado en la película, la escena de que él come el librito, ¿no? Que trae el ángel, que según esta sí, interpretación que seguimos nosotros, el librito es el mismo Apocalipsis. Y a mí me pasó un poco lo mismo también, ¿no? Que primero es dulce, porque claro, es algo, es palabra de Dios, entonces es súper agradable leerlo, súper interesante, yo lo disfruté un montón, pero después viene la amargura, ¿no? De entender estas cosas, también de la persecución o las dificultades que viene el tener que comunicarlo, porque cuando uno entiende esto, ¿no? Es como dice el Evangelio, ¿no? Cuando uno enciende una vela, no es para ponerla debajo de una mesa, ah, sino es para ponerla, para que ilumine a todos. Entonces, y a veces eso en este mundo, en esta época, realmente es penoso y doloroso, y a veces a uno lo entristece y lo amarga cuando empieza a ver las trabas. A veces las trabas y las dificultades vienen de donde uno esperaba que venga la ayuda. Entonces, y en ese sentido, el Apocalipsis se vuelve un poco amargo. y además decimos que San Juan era el discípulo amado de Cristo, ¿no? Eh, Ciertamente el Señor pues no hace acepción de personas, pero también quiso elegir un discípulo amado y luego entregárselo a su madre como en representación de todos nosotros. Y claro, piensas, le tenía que doler más, más en sentido figurado, quiero decir, estaba muy cerca del corazón de Cristo y luego realmente pues fue el privilegiado también para poder ver lo que iba a pasar, anunciarlo, y luego la profundidad de San Juan pues la tenemos en su evangelio. Es el evangelio que más profundidad tiene, lo dicen todos los conocedores, los teólogos importantes, de cómo llega al corazón de Cristo, cómo realmente Mm. puede transparentar ese dolor que hay en Cristo por el pecado. Y también me llama mucho la atención que una de las cosas que usted pone en la película son los 70 millones de abortos, después de hablar de las guerras mundiales, de los genocidios, de los campos de concentración, que son muy complicados, que evidentemente es un dolor lacerante, pero Auschwitz se quedó enano al lado de la cantidad de abortos. Muestra clarísimamente la página donde dice que son 70 millones de niños abortados cada año, ¿no? Cada año, ¿no? Lo que yo trato de mostrar ahí es que la Segunda Guerra Mundial fue una sola, y la cantidad de muertos creo que fueron 60 millones, Ujú. fueron una vez. Esto es Así es. cada año, y cada año crece, ¿no? Yo creo que ya esa cifra está desactualizada, la de 70 millones, porque fue de hace 2 o 3 años cuando la pusimos en la película. No, es tremendo eso. Así es. Que uno Bueno, dice, señor. piensa también, no, no puede durar mucho, ¿no? Este genocidio, en la misericordia de Dios no lo va a permitir durante muchísimos años, es tremendo. Entonces es un signo, ¿no? Uno dice lo mismo la cantidad de que no se llega a poner en la película, porque uno no puede poner todo, ¿no? Es tanto que hay que para poner, pero el tema este, ¿cómo se dice? Uy, me perdí la palabra. Eh, los óvulos fecundados, Ah, sí. congelados, ¿no? Congelados. Ujú. Son almas en suspenso que están allí.
Y son millones. ¿Y cuánto tiempo van a estar ahí en suspenso? Son pequeñas cosas, ¿no? Que uno va viendo que dice, claro, esto no puede durar mucho. Cristo tiene que volver pronto a poner orden, a terminar con Y esta, los católicos tenemos esta. que trabajar mucho, Simón, mientras llega. Totalmente, totalmente. Bueno, Simón, si le Este, parece, vamos a una brevísima pausa y en un momento regresamos a Solo el amor crea. muy bien. Estás escuchando Solo el amor crea, un programa del equipo NSE Nuestra Señora del Encuentro con Dios desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. Qué silencio más delicado, amor del amor más escondido. Eres mujer, puerta del cielo, tres colores adornan tu manto. Bajan las cascadas de los árboles que caen hasta el suelo y llegan al santuario. Quieres dar la mano y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor. He cambiado todo mi canto. Contigo voy, María, solo para soñar tu brisa. Es que oigo tu voz y no soy más que polvo en el camino, pero soy tu hija, aunque no es polvo de tu olvido. María, quiero ser un puente hacia el cielo, quiero ser hecho de barro y fuego que nace del santuario. Quieres dar la mano, María, y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza. Quieres dar la mano, María, y yo pedir la tuya. No puedo estar sin ti, sin tu mirada pura. Tu voz me llena el alma, María de la Alianza, palabra hecha flor, hecha flor. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Regresamos a Solo el amor crea, ahora con Simón de Lacre. Hoy estamos hablando de la película El Apocalipsis de San Juan, los cuatro jinetes y las calamidades, una película basada en el Apocalipsis, una película católica con un contenido realmente novedoso en el sentido de que es literal, que se respeta lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno, Simón, y hay gente que comenta, ¿no?, que quizá hay cosas que se pueden prestar a confusiones por el tema del milenarismo y bueno, pero ya lo hemos visto un poco antes del programa y no es que estemos a favor ni en contra, o esté Simón
diciendo que hay que entenderlo bien, ¿no? Esta herejía, bueno, lo que está mal propuesta en la iglesia, fue desaprobada, pero ciertamente aquí lo que se hace en la película es seguir la continuidad del libro del Apocalipsis, y creo que eso sí que está bastante bien explicado. Y también porque nos quedamos en la mitad del libro, ¿no, Simón? Creo que ahora usted está preparando su próxima producción. Yo justo me quedé, me encanta cómo termina, vuelvo y lo digo, porque después de sufrir con San Juan y de ver todo lo que vemos, decimos, bueno, aparece una señal en el cielo que es la Virgen. Y bueno, nos quedamos, la verdad que lo logra muy bien, ¿eh? Porque nos quedamos justamente a la expectativa y ahora, Así estoy trabajando en la segunda parte. Dios permita se puede hacer. Es mucho más difícil que la primera parte en cuanto a producción, sí, claro, porque aparecen, claro, bueno, aparecen muchos más efectos visuales, mucho más complejos, aparecen personajes que antes en la primera parte no estaban, por ejemplo, el dragón de 7 cabezas, la bestia de 7 cabezas. Aparecen batallas épicas, ¿no? Las batallas del dragón, dice, y sus ángeles, que son ujú, los demonios contra los ejércitos de San Miguel Arcángel. Entonces tenemos un montón de cuestiones que tienen una demanda técnica muy superior a la primera parte, que eran las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 iglesias. ujú, Esperemos poder hacerla. Por ahora estoy terminando de hacer el guión, que también es muy difícil. Por el simple hecho de que es tanto, tanto, tanto el material que hay al respecto, y uno tiene que condensar todo y elegir qué deja fuera, qué va adentro, para hacer una película de 2 horas máximo. claro, Porque tampoco uno puede hacer una película de 10 horas, aún así no alcanzaría 10 horas para meter todo lo que hay que meter, y siempre uno se quedaría corto, ¿no? Es palabra de Dios, y el Apocalipsis, sobre todo en su estilo simbólico, da para hablar muchísimo. Este, pero bueno, sí está presente, creo, en la primera película, no solo en el final, como dices tú, del tema de esta imagen esperanzadora del final, sino que, bueno, es algo que sale del Apocalipsis, ¿no? No es mérito mío. claro, Esta cosa de que cada vez que hay una profecía en el Apocalipsis de males que van a ocurrir, siempre viene el clímax, o el final, siempre es la segunda venida, el premio, el consuelo para los justos, ¿no? Y siempre está como este diálogo y este contrapunto en el Apocalipsis de donde hay mal, triunfa siempre el bien, ¿no? Entonces tenemos las 7 cartas a las iglesias, que habla de, bueno, hay como una amenaza en cada carta, pero después también hay un elogio y hay una recompensa al final de la carta, y así hasta la última carta. En los 7 sellos pasa igual. Se van anunciando cosas terribles, pero al final siempre está el elogio y la promesa de la recompensa, la promesa de la segunda venida de Cristo, y siempre vuelve para atrás. El Apocalipsis tiene este sistema, ¿no? en que fue escrito, ujú, de recapitulación, donde cuando llega al clímax, que es la parusía, vuelve para atrás y analiza, desde otro aspecto, cómo se va a llegar a la parusía. ujú, La primera parte, que es la película esta, la que estamos hablando ahora, el Apocalipsis de San Juan, los 4 jinetes y las calamidades, es lo que se llama la parte histórico-escatológica del Apocalipsis, que se refiere es una profecía que se refiere a todos los eventos vistos de distintos ángulos, ¿no? Un ángulo en cuanto en las 7 trompetas, un ángulo distinto los 7 sellos, otro ángulo distinto las 7 iglesias, de eventos que van, o sucesos que son predichos desde la primera venida de Cristo hasta la parusía, ¿no? Son eventos y sucesos que van empujando la historia hacia el fin de los tiempos. Ya la segunda parte, que es en la que estamos trabajando ahora, ya es la parte escatológico-histórica, ¿no? Se refiere exclusivamente al fin de los tiempos. Ya no hay una ujú, vuelta atrás hacia el principio de la historia, desde Cristo en adelante, sino que ya se refiere a cosas futuras, este, al reinado del anticristo, como da bastantes detalles de cómo va a ser ese reinado, cómo va a ser el anticristo, y propiamente a la parusía y el juicio final. Así que bueno, ahí estamos lidiando con la parte del guión, que es difícil.
eh, pero ya casi listo, si Dios quiere, para empezar a producir el año que viene. Simón, en la parte de producción, en la primera parte trabajó usted como guionista también, guionista y productor, Sí, yo soy el guionista, productor, director de fotografía. realizador. Acá, sí, sí, con pocos recursos, hubo que tomar varios roles, pero siempre poniendo el empeño en que no se note, ¿no? Que hay pocos recursos detrás de la película. Por eso llevó también tanto tiempo en hacerla. Esta película me tomó casi 4 años hacerla. Lo estándar para una producción de este tipo suelen ser 8 meses más o menos. Pero bueno, teniendo pocos recursos económicos, se compensó dedicándole mucho tiempo a cada cosa. Todo lo que es efectos visuales, ya tenía algo de experiencia Eso. y es algo que siempre me apasionó, así que también los ¿Cómo manejo. lo consiguió? Porque son realmente, hay escenas que están muy bien logradas y sí, sí, hay tan pocos recursos, ¿cómo las fue trabajando? Bueno, algunas no quedó otra que pagarlo, ¿no? Y que Ya. costara lo que costara. Muchas las pude resolver yo gracias a esta facilidad que tengo para efectos visuales y ya tenía experiencia, ya había hecho algunos cortometrajes con mucho efecto visual, y es algo que siempre me apasionó, así que todo lo que es efectos digitales yo me llevo bastante bien. También con la era digital, YouTube y eso, muchas cosas uno tiene donde aprenderlas para hacer. La escena de las 7 langostas, por ejemplo, es todo Ah, 3D. ujú. Yo no manejaba programas 3D, pero bueno, sí encontré en YouTube, había un tutorial súper específico de cómo hacer langostas en 3D. Así que tuve que aprenderme el tutorial y sí, me tomó quizá un experto en 3D, el mismo efecto lo hace en un día, a mí me tomó como 4 semanas solo el efecto de las langostas. Por eso digo, no me tomó 8 meses, sino 4 años hacerlo. Pero bueno, eso, mucho trabajo y dedicación. Algunas cosas sí se pagaron, bueno, no quedaba otra, porque hacerlas así a bajo costo no hubieran quedado bien. Por ejemplo, cuando los dos testigos les sale fuego de la boca y Ajá. queman a sus enemigos, como dice el Sí, sí, Apocalipsis, ahí contratamos directamente a una empresa de dobles de vale. riesgo que se prende en fuego. Así que fue muy divertido de filmar, pero muy costoso. Vinieron estos 3 dobles de riesgo que se embadurnan con un producto, otro desde backstage los prende fuegos y uno tiene 5 segundos para filmar y sale bien o sale bien, porque no hay segunda toma. Claro. Este, Así que gracias a Dios esa escena salió bien. Bueno, pues apasionante, de verdad una entrevista riquísima y sobre todo lo más hermoso es ver cómo Dios trabaja en eso, en nuestro empeño, en nuestro esfuerzo, ese gran esfuerzo, pero que luego a Él le toca el éxito. Pues muchísimas gracias, Simón. Creo que nos quedan todavía un minuto. Le pido que cierre el programa diciéndonos por qué invita a la gente a que vea la película, por qué vale la pena verla. Bien, los invito a que, yo he escuchado muchas veces también comentarios cuando estamos en la promoción de esto, que les daba miedo ver el Apocalipsis, ¿no? Que ellos no quieren leer el Apocalipsis, que les da miedo, que es un libro de terror. Bueno, justamente que están totalmente equivocados. El libro del Apocalipsis es un libro de esperanza. Creo que es el libro de esperanza por excelencia, esperanza y consuelo. Así que invitarlos a verlo, sobre todo en los tiempos en que vivimos, que realmente necesitamos esperanza, realmente necesitamos consuelo, no perderse esta película, que creo que los va a iluminar mucho, les va a traer mucha esperanza, mucho consuelo, mucha paz. No perdérsela y la pueden ver, hoy está disponible online en nuestra propia plataforma, porque obviamente Netflix no quiso esta película, Amazon tampoco, creo que nos dieron un mes en Amazon y nos la dieron de baja, sin explicaciones. Así que la pueden ver en Perfecto. nuestra página online, que es Muy bien. apocalipsisrevelado.com. Allí se puede ver la película. Muchísimas gracias, Simón. Que la Virgen lo bendiga. Gracias a ti. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.